Hola, te doy la bienvenida a El Poder de los Números en la Puerta de la Pirámide. Hoy te quiero compartir información acerca de nuestro nombre. Vamos a ver la esencia de nuestro nombre y sumatoria de las vocales de nuestro nombre, que lo vamos a reducir a un solo dígito, salvo para el 11 y el 22, que son números maestros. Entonces, como siempre, vamos a ver del 1 al 9, 11 y 22 el significado y cómo vamos a ir calculando. Yo les voy a dar ejemplos de nombres tanto femeninos como masculinos. Y lo que nos está contando esta información es acerca de nuestras herramientas, dones, talentos. Y antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Y es que los números vibran tanto en positivo como en negativo. La idea es que tratemos de llevar el número siempre a positivo. Es decir, que durante la vida vayamos haciendo los aprendizajes y tomando las decisiones correspondientes para llevar la vibración de los números que tenemos en nuestro numeroscopio a positivo. Los valores que tienen las vocales serían: la A tiene el valor 1, la E tiene el valor 5, la I el valor 9, la O el valor 6, la U el valor 3. Entonces vamos a comenzar con la esencia 1. Por ejemplo, Astrid, Emilce, Silvia, Gladys. Si sumamos en Astrid la A, que es 1, más la I, que es 9, vamos a obtener 10. 1 más 0 igual a 1. Así vamos a ir haciendo con los distintos nombres. Por ejemplo, Silvia. Vamos a sumar la primera I, que es 9, la segunda I, que es 9, 9 y 9, 18, más la A del final, 19. 1 más 9, 10. Y 1 más 0, 1. Siempre reducido a un dígito. En el caso de los ejemplos de masculinos, Luciano, Gustavo, Joaquín, Martín. Y ahora vamos a ver lo que significa. Una persona que tiene en su nombre una esencia 1 es una persona en positivo, es una persona creativa, original, líder, independiente, apasionada en el sentido de ir en pro de sus intereses, de sus deseos. Apasionada en el sentido de que es hacedor, ejecutivo, que le gusta ir hacia hacer la punta. Y es líder, no jefe impositivo o tirano, sino que es de hacer, de dar el ejemplo, de mostrar, de acompañar. Por eso es líder. Un líder más que nada lo siguen a que la persona esté imponiendo. Como negativo tendremos una persona que se aísla, que está en soledad, que es egocéntrico, egoísta y que le gusta imponer. No es que da el ejemplo y que lo siguen, sino que le gusta imponer. Y es impaciente, crítico y arrogante, se cree el mejor. Estas son algunas características, siempre hay mucho más para hablar, pero sería muy largo. Es una persona que es pacificador, mediador, diplomático o conciliador entre fuerzas adversas, es decir, es una persona que busca en su entorno que haya armonía, busca que todo esté tranquilo, sereno, que no haya disputas. Por eso es un conciliador, un mediador. Y tiene muchísima intuición. Entonces tiene que usar esa intuición en su beneficio. Tiene que darle mucha importancia, mucho más que a su razonamiento lógico. Tiene que darle más importancia a esa intuición que tiene porque es muy valiosa. Cuando está en negativo,
intuición, digamos, que tiene, que es a raíz de la sensibilidad que tiene, cuando está en negativo se transforma en hipersensibilidad. Es decir, es una persona que no ve la realidad tal cual es porque está muy teñida de sus emociones, de sus sentimientos. Y que cuando está así hipersensible, no ve las cosas tal cual son, como con objetividad. Entonces, bueno, ese es un punto muy importante a trabajarlo. Por ejemplo, dos amigas que salen a tomar un café y esta persona que tiene en esencia 2 pasa y las ve y dice, no me han invitado. Bueno, porque ha surgido en ese momento. No es que la han dejado de lado. Pero esta persona ya se ofende. En vez de esperar, de ver qué ha pasado y de todos modos, aunque no la hayan llamado, no la hayan elegido, está dentro de la normalidad. No se tiene que ofender. Entonces, cuando caiga en esa hipersensibilidad, ahí sí tiene que hacer uso de la razón para ir un poco a decir, a ver, usemos la objetividad, o cómo están planteados los hechos y en base a eso, cómo tengo que sentirme. Otra cosa que le pasa al 2 cuando está negativo es que esto que dice sometimiento es porque no sabe poner límites, le cuesta muchísimo poner límites. Entonces tiene que aprender eso, a poner los límites para ir en pro de sus propios objetivos. También es muy indeciso el 2 cuando está en negativo. Está ahí que no se decide, voy, no voy, canto, no canto, juego, no juego, como, no como. Es una indecisión constante y que lo vuelve loco, porque al final se la pasa pensando, ¿qué hago? Mi consejo para cuando el 2 está en esa parte negativa, ponerse límite de tiempo para tomar las decisiones. Si son decisiones así como muy pequeñas, bueno, un tiempo muy corto. Hay veces que hay decisiones para tomar en horas, en minutos. Pero bueno, decisiones más importantes un poco más. Pero nunca extenderse demasiado, porque es una lenta agonía. Cuanto antes se tome esa decisión, mejor. Entonces, hacer esa práctica con voluntad de ponerse límites para tomar las decisiones. Y otro problema que tiene el 2 cuando está en negativo es su dualidad, porque bueno, el 2 se maneja en esas dos polaridades, así de decir blanco-negro, el día y la noche, cuando está patológicamente como psiquiátrico, ¿no? Sería ya la bipolaridad, que se dice que está la personalidad escindida, porque hay en una persona hay dos personalidades. Es como si fueran dos personas a la vez. Y bueno, eso ya requiere tratamiento psiquiátrico. Sigamos con el 3. La esencia 3, por ejemplo, Adriana, Jorgelina, Lorena, Josefina. Por ejemplo, Adriana, vamos a sumar la primera A, 1, después en el medio tenemos el 9 de la I, después la A del medio que es 1 y la última A que es 1. Entonces 1 más 9, 10, más 1, 11, más 1, 12. 2 y 1, 3. En el caso de los varones, Rodrigo, Mateo, Luis, Zacarías. Rodrigo, por ejemplo, la primera O es 6, después tenemos el 9 y la última O que es 6. 6 más 9, 15. 15 más 6, 21. 2 y 1, 3. Y así lo vamos sacando. Lo que significa una esencia 3. Cuando está vibrando en positivo, tiene gran sentido creativo artístico. Hay una autoexpresión, o sea, se expresa como sea, de acuerdo a los intereses que tiene. Porque el 3 es de múltiples intereses, de múltiples propósitos, es una persona que es múltiple tarea, le gusta hacer muchas cosas a la vez. Tiene el don de la palabra, en eso también se expresa muy bien,
y tiene una natural sociabilidad. Tiene que cuidarse, y ahí es donde viene la parte negativa, de no dispersar sus talentos por hacer tantas cosas a la vez. A ver, que se haga 3 cosas por vez está buenísimo, pero ya si hacemos 10 cosas a la vez, se la va a hacer de manera muy superficial. Y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces ya se produce una dispersión de talentos porque no se hace bien ninguna de las 10 cosas. Entonces, ponerse como objetivo, con mucha voluntad, decir, si bien yo tengo muchos intereses, todo me atrae, pero voy a ir haciendo las cosas de a 3. Esa natural sociabilidad que se da cuando el 3 está en positivo, cuando está en negativo cae en el chisme o cotilleo. Eso que se llama el lleva y trae. Y hay una baja expresividad. También hay constancia, se empiezan muchas cosas y no se las concluye. Sigamos con el 4 y como ejemplo en femenino, Guadalupe, Luisa, Antonella, Lorena. Veamos Guadalupe, cómo lo obtenemos, por ejemplo. La U es 3, la A1, la otra A1, la otra U 3 y finalmente la E5. Entonces sumamos 3 más 1, 4, más 1, 5, más 3, 8, más 5, 13. 3 y 1, 4. En el caso de los varones, Gonzalo, Juan, Alfonso, Raúl. Por ejemplo, Gonzalo, para que hagamos la suma. La primera O es 6, después en el medio tenemos la A1 y después la última O, 6. Entonces 6 más 1, 7, más 6, 13. 3 y 1, 4. Veamos ahora lo que significa. Cuando se tiene una esencia 4 en positivo, hay mucha capacidad de orden y laboriosidad. Hay mucha capacidad de planificación también. Por eso es orden, organización. Y hay muchísima constancia, mucha productividad. El 4, si lo analizamos aisladamente, si es que en el resto del numeroscopio no hay un 3 importante, un 1, un 9 de creatividad, podríamos decir que es un copista, pero positivo, porque copia, pero lo transforma, lo reinventa. Es muy, pero muy bueno para eso, porque reelabora las cosas de manera de dejarlas perfectamente funcionando. Es un maestro en eso. Como negativo, bueno, todo lo contrario de lo positivo. Si hay capacidad de orden, en este caso va a haber desorden, indisciplina, inconstancia, descuido. O sea, no se hace, no se hay constancia en el tiempo, abandona. Y algo muy importante del 4 que tiene que trabajar cuando está en negativo es la rigidez y la inflexibilidad. Es decir, no sale de sus pensamientos, tiene como un encierro emocional. No sale de esa caja, piensa de una manera y le cuesta abrirse y para escuchar y pensar de otra manera, ver si existe la posibilidad de pensar de otra manera, esa inflexibilidad que puede ser en algunos momentos muy testaruda. Sigamos ahora con el 5. En el caso femenino, Luciana, Claudia, Paula, Lourdes. Vamos a hacer el ejemplo con Luciana para la suma. La U, que es 3, la I, 9, la A1 y la última A1. 3 más 9, 12, más 1, 13, más 1, 14. 4 y 1, 5. El ejemplo de los masculinos, Leopoldo, Humberto, Fidel, Guillermo. Vamos a hacer el análisis, la suma, para Leopoldo. La E, 5, la O, 6, la O del medio 6 y la última O, 6. Entonces, vamos a sumar todo y nos va a dar 23. 3 más 2, 5. Ahora vamos a ver lo que sería el significado.
Cuando está en positivo, la palabra por excelencia que define al 5 es la libertad. Obviamente la libertad con responsabilidad, porque si no ya estaríamos en negativo y sería el libertinaje. Sigamos con las características en positivo. La libertad para probar, para viajar, para divertirse, para sociabilizar, porque es una persona líder, dinámica, que se adapta al cambio. Esa es una de las características así como claves del 5, tan contrario al 4, que el 4 es inflexible, que no se adapta, que no es versátil. El 5 es todo lo contrario, se adapta al cambio, le gusta los cambios, tiene esa mente abierta, que es justamente la rigidez que tiene el 4, esa mente no abierta. Es un sano transgresor. ¿En qué sentido? Que tiene que probar por lo menos una vez la mayor cantidad de cosas posibles en la vida. Si no es a través de él mismo, a través del conocimiento de otros. Por ejemplo, leyendo las experiencias de los otros, escuchando las experiencias de los otros. Y tiene una característica muy interesante que es el desapego. Es decir, que no se apega a las cosas, sino a disfrutar, a ir dando vuelta a la página. Por eso es esa adaptabilidad al cambio y ese desapego. Como negativo, bueno, ya habíamos dicho eso del libertinaje, que es justamente irresponsable y que tiende a los excesos. El 5 puede caer en esto de las drogas, el alcoholismo, ese tipo de cosas, el exceso en general, que cuando es algo sano no hay problema. Por ejemplo, una persona que le guste ver películas una tras otra y entonces todo un domingo se la pasa viendo 5 películas seguidas, no le hace daño a nadie. Es un exceso porque es como que no puede parar. Eso es lo que tiene el 5 en negativo, que cuando no puede parar con algo que le hace mal. Pero bueno, como he dicho recién el ejemplo, si es algo que no molesta a nadie y que se lo puede hacer con responsabilidad, no hay problema. Pero cuando es el caso, por ejemplo, del alcoholismo, se toma una copa, 2, 3, 4 botellas tras botella, entonces eso ya es nocivo. Por supuesto, esto de los excesos siempre va a haber gradientes, no en todas las personas va a ser de la misma manera. Algunas personas fumarán un cigarrillo en el día, otras personas fumarán un paquete y otros 3 paquetes. Y acá viene lo interesante del 5, que es todo lo contrario, otra parte negativa. O sea, una parte puede ser el libertinaje o la otra la represión, la inmovilidad. Es como si fuera un pez que está dentro de una pecera viendo la vida pasar, viendo cómo los demás hacen su vida. Entonces, lo que tiene que aprender, lo que tiene que trabajar este 5 negativo es, ya sea que se está reprimido, aspirar a lo positivo, que es a hacer, a probar, a inventar, porque eso es el 5 de la reinvención. Entonces es ¿cómo se diría? Progresista. Vamos ahora a la esencia 6. En femenino, Mercedes, Mabel, Ximena, Nélida. Como ejemplo de cálculo, Mercedes que tiene 3E. Entonces directamente 3 por 5, 15, 5 y 1, 6. En el caso de los varones, Eduardo, Javier, Ángel, Jordi. Entonces vamos a sumar. En el caso de Eduardo, la primera E, 5, después la U, 3, la A, 1 y al final la O, 6. 5 más 3, 8, más 1, 9, 9 más 6, 15, 5 y 1, 6. En el caso de Jordi, 6 de la de la O y 9, entonces 9 más 6, 15, 5 y 1, 6. Ahora vamos a lo que significa. La esencia 6 en positivo es el padre o la madre natural. No importa si no tienes hijos de sangre, todas las personas pasan a ser hijos de esa persona, tenga o no tenga hijos. Es esa cosa natural. Por ejemplo, si es tiene esa capacidad pedagógica natural, así que si no es que es maestro, oficialmente, digamos, de una manera de trabajar
de manera formal, lo es espontáneamente. Todo lo que el 6 sabe, lo comparte, lo enseña, tiene cuando está en positivo, esa paciencia característica de un maestro realmente de vocación. Y es como la mamá gallina, digamos, porque le encanta tener a todos los seres queridos bajo el ala. A eso se refiere cuando dice esa maternalidad natural o esa paternalidad natural. Es maduro cuando está en positivo y es muy amoroso. Y tiene un gran sentido estético de belleza y armonía. Podría ser un buen decorador, por ejemplo. Cuando está en negativo, hay mucha ansiedad y es muy testarudo, es muy inmaduro y el problema que tiene es una negativa idealización. ¿Y qué significa esto? Que así hace como una regresión, vuelve a estadios anteriores cuando era pequeño y hace los berrinches que le hacía a la mamá o al papá para conseguir sus objetivos. Y se imaginan que en un adulto eso es un desastre. Esa negativa idealización lo lleva a que cuando está en pareja, cuando ya es adulto, si es un varón, va a buscar una mamá. Y si es una mujer, va a buscar un papá. Y de la manera idealizada. Es decir, que si una mujer ha tenido un papá que no era bueno, que era malo con ella, va a buscar un papá idealizado, un papá perfecto. Y si tenía un papá que era espectacular, va a querer un marido igual que su papá. O sea, de una forma o de otra va a estar ahí la idealización. Entonces, ¿cuál es el problema en la pareja cuando hay un 6 negativo? Que hay mucha demanda, como si fuera el papá y la nena, como cuando uno tiene 5 o 4 años, uno no pide las cosas de una manera muy educada, uno lo pide con exigencia, porque recién está aprendiendo. Uno viene con eso natural, del egoísmo, para poder sobrevivir. Cuando somos bebés, si no lloramos, no tomamos la teta. Entonces, es natural eso. Pero bueno, en el transcurso del tiempo, se nos va enseñando cómo es la cosa. Entonces, esa negativa idealización se refiere a eso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, hay deseos de no crecer, todo esto que tiene que ver con la inmadurez, ¿no? De ganas de estar constantemente en la casa materna, de decir, no cortar el cordón umbilical. Capaz que se va a vivir a otro país, pero está con el teléfono todo el día, con la mamá, con el papá. Entonces, es esa cuestión, cuando está en negativo, de no cortar el cordón umbilical con la familia de origen. Vamos ahora al 7, la esencia 7. Rosa, Ángela, Vanessa, Gabriela. En el caso de Rosa sería la O6, la A1, 6 más 1, 7. En el caso de Vanessa, la A, la primera A que es 1, en el medio tenemos la E que es 5 y después la última A que es 1. Entonces sumamos 1 más 5, 6, 6 más 1, 7. En el caso de los varones, Carlos, Francisco, Marcos, Ramón. El ejemplo de Carlos, la A1 y la O6. 1 más 6, 7. ¿Y qué es lo que significa? Un 7 en positivo tiene capacidad de perfeccionarse. Le encanta estudiar. Tiene una adquisición rápida de conocimiento porque le gusta saber de dónde vienen las cosas. Se le llama al 7 el buscador, porque busca más allá de lo que ve. Le interesa profundizar en las cosas, es de la especialización. Y tiene mucha intuición, también es muy perceptivo. Los números que son de la intuición es el 2, el 7, el 11, el 9. En negativo, el 7 es escéptico. No cree en nada de lo que no ve. Únicamente viendo cree. Entonces, como que se pierde cosas por eso. Como que no tiene una mente abierta.
Y hay una búsqueda de perfección, ya no es una capacidad de perfeccionarse, sino que ya puede caer en él, en la obsesión, porque busca ser perfecto y no existe lo perfecto. Y también el problema que puede tener es que se introspecta mucho, porque el 7 es de el análisis, de la observación, y eso lo hace en su interior, en silencio. Entonces comienza a aislarse. Hay que ver, hay que tener cuidado de no llegar a eso, de aislarse emocionalmente. Y también hay un exceso de razonamiento cuando está en negativo, en eso de que analiza tanto las cosas. Sigamos ahora con la esencia 8. Como ejemplos en nombres femeninos, Paola, Carolina, Solana, Dolores. Un ejemplo de cálculo, Paola, la primera A1, en el medio la O6 y la última A1. Sumamos 1 más 6, 7, 7 más 1, 8. En el caso de los nombres masculinos, Roberto, Santiago, Miguel, Álvaro. Vamos a dar el ejemplo de Roberto. La primera O6, en el medio está la E5 y la última O6. Si sumamos, 6 más 5, 11, más 6, 17. 1 más 7, 8. Vamos a lo que significa. Una persona que tiene una esencia 8 en positivo, es una persona de mucha ejecutividad. Es una persona capaz de conducir equipos de gente. Tiene deseo de autonomía económica precoz, es decir, que antes de desprenderse de los padres, antes de tener mayoría de edad, ya quiere trabajar. Tiene equilibrio entre el ser y el hacer. Ustedes imagínense el 8 acostado, serían como dos bandejas de una balanza. Entonces, tiene que haber ese equilibrio entre lo que hago y lo que soy, o sea, entre lo que hago y lo que me gusta. Tiene que estar en equilibrio, es decir, yo hago o yo trabajo de lo que me gusta. Yo pienso como lo que digo. Entonces, ese equilibrio entre también lo material y lo espiritual. Entonces, una persona que tiene el 8 en positivo está en ese equilibrio. Y tiene capacidad de liderar, tiene capacidad de negociar, de atraer oportunidades. Es una persona de autoridad y es una persona práctica. Es hacedora y, trabaja, le gusta mucho trabajar en equipo, llevar adelante equipos productivos. En negativo, el 8 es impaciente y tiene una búsqueda material incesante. Está tenso todo el tiempo pensando en el dinero. Y también puede darse el desencuentro entre el ser y el hacer. Y también puede darse todo lo contrario, esto que hablábamos de la balanza, ¿no? Porque si bien es más característica la búsqueda material incesante, pero también puede darse de que haya ese terrible desequilibrio entre que haya mucha vida espiritual y nada de vida material. Como menos probable, pero también sucede. Entonces ese desencuentro entre el ser y el hacer. Así que vamos ahora a la esencia 9. Como nombres femeninos, Raquel, Lucrecia, un nombre compuesto, digamos, María Ángela, su María 9, Rosa María, su María 9, que sería Rosa es 7 y María es 11. Entonces sumamos 7 más 11, nos da 18, 8 y 1, 9. En el caso de Raquel, sería la A1, la U3, la E5. Si sumamos 1 más 3, 4, 4 más 5, 9. En el caso de ejemplos varones, Manuel, Bartolomé, Ezequiel, Samuel. Y para ejemplificar el cálculo en el nombre de Manuel, la A1, la U3, la E5. Sumamos 1 más 3, 4, 4 más 5, 9.
Y ahora vamos al significado. En positivo, el 9 es el hermano universal y tiene una capacidad de ayudar a sanar al prójimo. Es un sanador natural, tiene gran intuición y, por supuesto, sana con la palabra. Lo que tiene el 9 en positivo, que le cuesta muchísimo cuando está en negativo, esto de hacer por el placer de hacer y no hacer por recibir algo a cambio. Cuando está en negativo, esas personas que dicen, le voy a regalar esto que está espectacular a mi novio, para que después él me regale esta otra cosa a mí, o para ver qué me regala él después a mí, porque tengo muchas ganas de que me dé un regalo. No, el 9 no tiene que esperar nada a cambio. Él se aspira a que el 9 dé por el placer de dar. Por supuesto que no debe hacer nada que no quiera. Todo lo que dé, que lo dé porque lo desee, porque disfrute en darlo. Porque si el 9 da esperando algo a cambio, sufre después frustraciones. El gran aprendizaje del 9 es no esperar nada a cambio, ni siquiera las gracias, que es algo tan humano. Por eso es uno de los más difíciles en cuanto a misión se trata, con aprendizaje. Como negativo, bueno, ese resentimiento fuerte porque espera reconocimiento, espera agradecimiento. Como negativo tiene mucha desconfianza y bueno, esa decepción de todo y de todos, porque justamente está esperando que le den las gracias, porque le gusta, tiene esa cosa natural de ayudar, pero le gusta también que le den las gracias y que lo reconozcan. Vamos al 11. Como ejemplo, María, Marina, Camila, Teresa. María, la A1, la I9, la A1. 1 más 9, 10, 10 más 1, 11. Como es un número maestro, no se lo reduce a un dígito, queda como 11. Y en el caso de los varones, José, Lautaro, Matías, Emilio. Ejemplo de cálculo para el nombre José, la O es 6, la E 5, 6 más 5, 11. Ahora veamos lo que significa. En esencia 11 tiene muchísima intuición y tiene mucha inspiración, elevación del alma, sano idealismo. Es un guía espiritual. Se espera que sea un gran maestro. Si no lo es para los demás, por lo menos para sí mismo. Tiene una capacidad de ir detrás de sus deseos sin aceptar por menos, soltando su historia. Es decir, los pesos de su historia personal, todos los problemas que ha tenido de pequeño y que los va trabajando y los va soltando. Cuando está en positivo, tiene esa capacidad de soltar. Y cuando hablamos de elevación del alma, estamos hablando de que no está para las cosas, esas como minucias de la vida diaria, sino para algo mayor, porque se espera que sea un guía espiritual. Es una gran responsabilidad, es un honor, pero una gran responsabilidad, porque es un guía espiritual. Cuando está en negativo, sus pesos de su historia personal no los puede soltar y siente una gran carga por esos pesos que no suelta y duele la parte alta de la espalda. Tiene carencia de aspiración, o sea, le da igual cualquier cosa, no tiene esa aspiración, esa ambición positiva, tiene dualidad. Recordemos que es como una simplificación, o sea, como el 2, ¿no? Porque la base sería el 2, sumamos 1 más 1 es 2. Cuando está en negativo, vibra como un 2, no como un maestro 11.
incluso como un 2 negativo, que se acuerdan que habíamos hablado de la dualidad que puede llegar a ser tan importante, que puede haber una escisión de la personalidad y llegar a la bipolaridad, que es algo patológico. Y bueno, hay mucha vacilación, igual que en el 2 cuando está en negativo. No hay comprensión, todo lo contrario de cuando está en positivo, es una persona que comprende más allá que el común de las personas. Y bueno, otra característica también negativa como la del 2, que es el sometimiento, porque no sabe poner límites. Tenemos que ver en este 11 que es una replicación del 1. Que el 1 habíamos visto que es una persona hacedora, creativa, de expansión, de ir hacia los objetivos de avance, de hacer la punta. Entonces es una acumulación de esa energía 1. Entonces es muy importante. Continuemos ahora con el último número que vamos a ver de esencia, que es el 22. Y como nombres femeninos, Rosario, María José, María Teresa, María Ángeles. Y vamos a analizar, vamos a hacer el cálculo de Rosario. La primera O6, después en el medio tenemos la A1, después casi al final la I, que es 9, y finalmente la segunda O, que es 6. Vamos a sumar 6 más 1 más 9 más 6 y nos da 22. En el caso de los nombres masculinos, Antonio, Enrique, José María, Constantino. Antonio, vamos a hacer la suma, la A1, la O6, la I9, la O6. Vamos a sumar todo, 1, 6, 9 y 6 y nos da 22. Lo que significa una esencia 22 en positivo es un sano deseo de poder y trascendencia, porque hacer un maestro va más allá del 4, si sumamos 2 más 2, 4, que si el 4 era muy productivo, el 22 es súper productivo, porque no va a la escala, por así decirlo, personal, sino que al ser maestro va mucho más allá. No construye una empresa, sino varias empresas. Cuando está construyendo la primera, ya está pensando en las demás que va a construir. O si quiere abrir un negocio, así sea un negocio de ropa, un negocio, una librería, lo que sea, ya está pensando en abrir más. O sea, más sucursales, ¿no? Entonces tiene ese sano deseo de poder y trascendencia. Tiene una capacidad de soltar encierros emocionales de la infancia, rompiendo límites, saliendo geográfica y emocionalmente de los límites esos que serían, geográficamente hablando y emocionalmente, de la familia de origen. Entonces no sale tan solo de la casa de los padres, sino del barrio, de la ciudad, de la provincia, del país. Puede que no salga físicamente de manera geográfica, pero, por ejemplo, a través de Internet o a través de haber escrito un libro que trascienda fronteras. Y, por supuesto, muy importante, puede que vaya a vivir al extranjero, pero si está llamando todos los días y pidiendo consejos a los padres y tiene 40 años, no estamos hablando de un 22, estamos hablando de un 4 que está negativo. Y bueno, cuando es negativo, es una persona estructurada, con limitación, con estrechez, con ese encierro emocional, no tiene esa apertura mental, no ve las cosas más allá de sus narices, por así decirlo, con todo respeto. Tiene una incapacidad extrema en lo material y lo emocional, o sea, está dentro de ese encierro emocional que hablamos. Y bueno, hasta acá hemos visto lo que sería el significado de la esencia para cada uno de los números, del 1 al 9 y los dos maestros 11 y 22. Seguimos la próxima.